Felicidades. Hemos vuelto de la pausa del primer bloque, entramos ya al segundo bloque. Había anunciado una noticia de las candidaturas a alcalde, que ya también por estos días empieza a visorarse. Los partidos empiezan a tomar posturas, nombres, tirar nombres, alianzas, en fin. Y cuando señalaba que el presidente regional del Partido Comunista, Dalibor Ederovich, que se niega a formar parte de alianzas con la democracia cristiana, esto en el contexto de que el Partido Socialista quiere ir en alianza con la democracia cristiana y el Partido Comunista. Entonces ahí hay una complicación para ellos. Señala también que la ex concejal y ex seremi de Desarrollo Social, Claudia Barrientos, sería la carta del Partido por la Democracia para la alcaldía, dice la noticia, y se estaría sacrificando, ¿cierto?, a la actual concejala Verónica Aguilar. Ella sería entonces, tiene que ser ratificada por el Partido por la Democracia, pero Claudia Barrientos sería una opción de ese partido para la alcaldía de Punta Arenas. También, ¿cierto?, Cristian García, ¿cierto?, ya lo habíamos dicho, junto con el concejal Aguilante y el exdiputado Juan Morano están por competir un cupo por la democracia cristiana. En Chile Vamos, ¿cierto?, el alcalde Fernando Paredes Mancilla ha señalado su interés en postular a la alcaldía de Punta Arenas, y mientras tanto el actual alcalde Radonis no se pronuncia si va o no a repostularse. Ahí tenemos noticias ya más políticas, partidistas, si ustedes quieren, que impactan directamente en la sociedad. Bueno, queremos hacer un resumen. Yo sé que, como todo resumen, siempre es un poquito discriminatorio, pero se ha hecho con la mayor intención. En el último bloque también vamos a tener un resumen de personas que nos han ido acompañando, de algunas declaraciones, ¿cierto?, que consideré relevantes. Traté de revisar todas las cintas y por tanto, por espacio de tiempo, ¿cierto?, no podemos, ha sido muy difícil reproducir toda la entrevista o pasajes largos de entrevista, porque si no sería imposible tener tiempo. Sin embargo, he seleccionado 4, el control aquí también ha sido muy gentil. El 11 de febrero estuvo Jorge Bubinich. Tuvo bastantes reproducciones también, así que vamos a escuchar son breves palabras en realidad de Jorge Bubinich, y quizás podemos analizar sus palabras. Tiene muchos empleadores, porque depende de cada uno de sus clientes. Exacto. Tiene que responder de ellos. En este momento espero poder salir algunos días, un fin de semana largo, una semana, a Coyhaique unos días más. Perfecto. Sí, bueno, hay un problema, un pequeño problema, pero bueno, ya vamos. Bueno, él se refería, ¿cierto?, un poquito más adelante en la cinta, y le pido disculpas, cierto que había aquí fallado toda la clase política. Él siempre dijo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y que había una tercera vía, dijo él, que era posible hacer los cambios sociales con urgencia, reformando la actual Constitución, que para él era una tercera vía, ¿cierto?, que era posible hacer eso. Por tanto que ahí estaba la solución, ¿cierto?, que los partidos políticos han fallado, dijo Jorge Bubinich, y que la alternativa que él veía, que los cambios deben hacerse ahora, reformando la actual Constitución, y que señaló también que como los partidos políticos, básicamente los diputados y senadores, cuando se ponen de acuerdo, lo hacen rápido, como sucedió el 24 de diciembre con la reforma constitucional que permitió el plebiscito. Es posible en términos de reformas sociales también ponerse de acuerdo. Dijo muchas cosas, pero creo que una cosa relevante, y señaló que también estaba por el rechazo, por cuanto si el tema son las demandas sociales, se pueden hacer ahora. Después tuvo, no sé, vamos a pasar mejor, vamos a dejar ahí sin
Sí, los videos, porque cierto, mejor los vamos a compaginar bien. Nicolás Utman, cierto, que es un psicólogo, nos dio también bastante temas sobre lo que está pasando hoy día, cierto, desde el punto de vista psicológico en la sociedad. Nos trajo también una novedad que pocos han hablado, pero él, siendo psicólogo, se metió al proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet del gobierno pasado, ¿cierto? Y encontró algunas cosas como la libertad de culto que no estaban bien, a juicio de él, bien garantizadas, como el derecho a propiedad, que se podía perfectamente dejar a una persona sin su propiedad, sin sus derechos, de una manera más fácil de la que está ahora, y por tanto a él no le parecía esa situación, y por tanto él también iba a votar rechazo, porque también piensa que los cambios que se requieren, decía Nicolás, se pueden hacer bajo esta constitución. Después tuvo Luz Bermúdez, ¿cierto? Una dirigente de la salud primaria, psicóloga, si mal no recuerdo. Ella señalaba que no se puede, ella estaba por el apruebo, y a juicio de ella, ¿cierto?, los derechos sociales no pueden quedar sujetos al mercado, nos dijo Luz Bermúdez. Y por tanto, y ahí tuvimos, ¿cierto?, un diálogo con Luz, por cuanto para ella, y está la cinta, los derechos sociales, ¿cierto?, no podían quedar sujetos al mercado, y por tanto no le parecía que debiera haber un sector privado en la salud, en la educación, y solamente debía tener un sistema único en salud y educación, ¿cierto? Un buen sistema, no recuerdo lo que usó, un seguro, no era seguro, pero ¿cierto?, una cuenta única, una atención, ¿cierto?, buena de salud pública, y que el sector privado no debía meterse en esos temas en salud y educación. Y ahí tuvimos, ¿cierto?, como dicen los españoles, un rifirrafe, tuvimos un intercambio de opiniones, así que fue bastante interesante. Después también en otro programa estuvo Yeri Pérez, una venezolana vecindada en esta región hace ya más de 16 años, o 16 años derechamente. Ella se vino por temas, digamos, de su marido. Ella conoció un chileno, ¿cierto?, magallánico, y se vino a vivir a Chile hace ya 16 años. O sea, no es de las personas que se han venido en los últimos años. Así que su situación, o por lo menos su venida a Chile, fue distinta, por un motivo distinto, y nos dio también una visión. Nos dijo también en una parte de su entrevista que porque una persona, recuerdo, nos llamó y nos dijo: mira, pero Chile no es Venezuela. Y ella decía: sí, nosotros, decía ella, pensamos que Venezuela no era Cuba, y mire cómo estamos, o sea, y que cada país, nos dijo también un especie de mensaje, cada país tiene que seguir su propio camino, que ellos sí son un referente, pero eso no significa que tengan que hacerlo exactamente lo mismo. Y ahí también ella nos dio una visión de que estaba en su país. Yo recuerdo que contó que ella trabajaba en una productora, fue a Venezuela, fue un artista, Alejandro Sanz, dijo algo inconveniente para Chávez, en ese momento estaba vivo Chávez, y le cerraron la productora, y ya le fue muy difícil seguir trabajando en eso. Una productora que traía artistas españoles, y fue muy difícil porque no le gustó a Chávez en esa oportunidad lo que Alejandro Sanz dijo de él en la propia Venezuela. Y también nos señaló que la diferencia de Chile hoy día entre otras tantas, es que Chile tiene democracia, que este plebiscito se va a desarrollar en democracia, sea que gane el sí, o sea, que gane el apruebo, que gane el rechazo, ¿cierto? Tenemos una democracia, y eso ella lo valoraba mucho. Estuvo también don Luis Delgado, ¿cierto? Presidente del PRO y vocero, ¿cierto?, de una agrupación de partidos. Está el PRO, perdóname Luis si no recuerdo en estos momentos, el PRO, el Partido Regionalista Verde, y uno más si no me equivoco, del Frente Amplio, ¿cierto? Él estaba obviamente por el apruebo. Él pensaba y él quiere que el apruebo gane contundentemente, con muchos votos, ¿cierto? Para él, ¿cierto?, sería un gran mensaje a la ciudadanía, que no de porcentaje, pero entiendo que será unos 80, 70%, y si no me equivoco, habló de 60, de 60 para arriba, para él sería un buen porcentaje, ¿cierto?, y una buena señal. Estaba derechamente por el rechazo. También habló de los derechos sociales. En otra oportunidad tuvimos al doctor Bernardo San Martín, que fue ayer nomás, el doctor Bernardo San Martín, que nos dio una visión también bastante interesante, a mi juicio, que él estaba por el rechazo, bastante interesante,
que por lo menos que no se escucha mucho, porque yo le señalaba al doctor San Martín, pero mire, hay gente que dice que cómo es posible que una persona se tenga que llevar al sector privado a atenderse. Entonces decía, mire, dadas las actuales condiciones, que no son cierto que se vienen arrastrando por mucho tiempo, pero dadas las actuales condiciones que se han ido mejorando, si una persona tiene una patología y que necesita atenderse con cierta urgencia, no hay que hacerle esperar al sector público, sino que inmediatamente habrá que llevarla al sector privado. Y yo entonces le dije, bueno, pero ahí se paga mucho dinero. Sí, se puede pagar más dinero que el sector público, pero en la medida que haya una atención oportuna y rápida, ¿cierto?, se va a ver un ahorro mucho más al mediano y largo plazo, por cuanto esa persona, al atenderse de manera oportuna, su salud, ¿cierto?, va a mejorar rápido y no va a empeorar, porque si lo dejamos esperando el sector público va a empezar a empeorar y por tanto los costos para el Estado van a ser mucho mayores. Yo creo que ahí hay un tema que también interesante. Él está él nos dijo que estaba porque aprobaba el rechazo, y también habló mucho del autocuidado, que eso ahorraba también mucho dinero, y que él, cierto, decía, pero no es posible que una persona que fuma mucho, cierto, y después y que se enferma por fumar demasiado, o que se le permita a jóvenes, ¿cierto?, de muy temprana edad fumar, después tengan problemas y le exigen al Estado, ¿cierto?, que los sane, si ellos no se autocuidaron. Me pareció también interesante. Habló del ejercicio físico, de la comida, de las drogas, en fin, fue una visión de un profesional que trabaja en el sector público y en el sector privado. Tuvimos también en su momento a Claudio Morán, que está por el rechazo, ¿cierto?, muy crítico sobre el actuar de este gobierno, muy crítico del Estado, como está, un Estado que no está actuando, que no garantiza el orden público, que es lo mínimo que se puede garantizar, un gobierno, a juicio de Claudio Morán, ¿cierto?, que entregó, ¿cierto?, algo que no debe haber entregado, que es la institucionalidad. En fin, muy crítico de este gobierno, y muy crítico también del proceso, y que para Claudio Morán, como para otros tantos que están en esa línea, ¿cierto?, lo que ocurrió en octubre es una revolución de izquierda, ¿cierto?, porque, y lo dijo Claudio Morán, Chile es la joya de la corona, es decir, derrumbando a Chile, ¿cierto?, van a querer demostrar que el sistema que se instaló en Chile, el sistema de libre mercado, no funciona, y por tanto todos los demás países, si cae Chile, también quedarían dentro de esta esfera de un socialista. Eso básicamente, dijo más cosas, obviamente, Claudio Morán. También estuvo Robert Bason en una oportunidad, ¿cierto? Habló, y también un tema bastante interesante, que no se dice mucho, que para qué sirve una constitución. Una constitución sirve, dice Robert Bason, para limitar el poder de los políticos, ¿cierto? No solo para dar derechos, sino para limitar el poder de los políticos y el poder del Estado frente a las personas, para dar libertad a las personas y no para oprimirlas. Cuando se tiene un Estado fuerte, el Estado fuerte con mucho poder tiende a quitar libertades, ¿cierto? Porque en la medida que dé derechos y le dé a las personas, le va a quitar libertades, porque la gente no va a poder libremente decidir una u otra cosa, porque el Estado se lo da, y contra el Estado es muy difícil. Quien ha litigado contra el Estado, ha presentado demandas contra el Estado, sabe que es muy difícil, que son largas, ¿cierto? El Estado siempre se defiende, porque el Estado es como yo siempre decía en mis clases, es un monstruo grande y pisa fuerte. En esa posición está Robert Bason, que está por el rechazo también, así es que ahí tenemos una posición del Estado frente al individuo, y que la constitución política debe garantizar que los políticos, ¿cierto?, se les mantenga, dice él, a raya, y que esta actual constitución tiene esa virtud, ¿cierto?, a pesar de todo lo que ha pasado, por lo menos limita mucho el poder de los políticos. Estuvo también Alejandra Manzanares, que trabaja en el Ministerio de Salud, si mal no recuerdo, la Seremi de Salud, funcionaria de esa repartición, y es además presidenta tiene un nombre un poco largo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud, ¿cierto? Y estaba por el apruebo, según ella también, ve, ¿cierto?, las complicaciones que tiene la gente en materia de salud, y eso lo lleva a ella a pensar y a afirmar que se debe cambiar la Constitución por las esperas, en fin,
por todo el sistema que está de salud, dice ella, que es muy malo y por tanto debe cambiarse, sí, de conocer los avances, pero creo que, dice ella, hay que cambiar de constitución. En fin, hemos tenido, como estoy haciendo muy resumen, estuvo el pastor David Payán, ¿cierto? El pastor David Payán, que está por el rechazo, ¿cierto? Él es el presidente de la Confraternidad de Pastores acá en la región de Magallanes, muy preocupado por los derechos, y muy preocupado también, y dejando claro que su iglesia apoya ahora y antes también todas las demandas sociales. Yo recuerdo una frase que decía que él se indignaba, ¿cierto? Y alzaba la voz diciendo que no era posible que gente de tercera edad, viejitos, estuvieran barriendo las calles aquí en Punta Arenas, ¿cierto? Y esto, nos dijo él, lo había señalado en sus homilías ya hace muchos años atrás, lo había empezado a señalar. Y por tanto que ellos respaldaban todas y cada una de las demandas sociales, pero que él pensaba, y trajo, recuerdo, algunas leyes, que el cambio de constitución no resolvía los temas sociales, por cuanto los temas sociales estaban incluidos en leyes, y las leyes sí son fáciles de cambiar, o son mucho más fáciles de cambiar, si que hay acuerdo y hay voluntad, y que no es necesario pasar por un cambio de constitución. En fin, ahí tenemos un breve resumen. He tratado de ser lo más fiel respecto de cada uno de ellos, así que creo haberlo hecho. Ya está sonando la música para irnos ya al tercer y último bloque, no solamente del día, sino también de este programa.